Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con nuestras clases correspondientes y concluir nuestro tema 3 con algo que nos va a permitir conocer un poco más sobre la evaluación física y en este caso aplicando las mediciones antropométricas. Sé que ustedes ya han debido ver esta parte en otras materias, sin embargo es bueno recordar el conocimiento adquirido para que nos permita hacer una excelente evaluación en el paciente en el cual vamos a realizar este examen. ¿Qué es la antropometría? Entonces vamos a ir conociendo el concepto o recordando la definición que nos permite tener en la mente la importancia de lo que es la antropometría, ¿no? Que es la ciencia que se va a ocupar de las mediciones comparativas del cuerpo humano, sus diferentes partes y sus proporciones. Además, se va a encargar de medir el peso, la estatura, los perímetros, los diámetros y los pliegues cutáneos mediante la localización de una serie de puntos anatómicos o puntos de referencia antropométricas, ¿ok? Una vez que se realiza la medición, se emplean una serie de herramientas, las cuales van a proporcionar unos datos que mediante la aplicación de diferentes ecuaciones obtendremos la información sobre la composición corporal y el somatotipo. Entonces, ¿de qué está realmente compuesto nuestro cuerpo? ¿No? Tenemos que saber que una parte va a ser líquido, una parte va a ser tejido muscular, otro tejido adiposo, y todo esto va a pesar. Y el peso entonces de una persona va a estar medido además por la composición corporal que tiene. Esta composición corporal va a determinar qué parte del peso total del sujeto pertenece a la masa muscular, otra parte a la masa adiposa, a la masa ósea y la masa residual que va a representar las vísceras del cuerpo. Además, su estimación es importante para la determinación del estado nutricional de la persona, tanto en condiciones de salud como en enfermedad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si tenemos que recuperar a un paciente activamente para que gane fuerza y potencie la masa muscular que estaba lesionada, podemos tener la mejor técnica, podemos tener los mejores equipos, pero si el paciente no está nutricionalmente alimentado de manera correcta, no va a responder igual al tratamiento que instauremos. Va a tardar un poco más o es capaz de sufrir alguna lesión. Además de la alimentación, la hidratación también es muy importante. Entonces, dentro de todo esto, es bueno conocer estos parámetros para poder aplicarlos también con nuestros pacientes y no solo en la forma fría de ver un diagnóstico, o tal vez ya lo hemos emitido, y desplegar las técnicas que tenemos de conocimiento para restablecer al paciente, sino además hay que ver el por qué podría retardar su progreso si la persona no tiene un hábito adecuado a nivel alimenticio, ¿ok? Entonces, a este plan que nos va a mostrar un trofismo muscular adecuado, también vamos a poder ver que el somatotipo de la persona o el biotipo nos va a demostrar que tiene diferentes características un paciente. Y de acuerdo a eso también va a ser mi exigencia cuando tenga que entrar a un campo de poder tratar al paciente en base a fortalecimiento muscular. En una clasificación de la forma del cuerpo, y está basada en conceptos de forma corporal, la conformación exterior de la composición corporal. Aquí hemos visto de qué está compuesto en su cuerpo y ahora cómo se presenta esta composición, ¿no? Y nos va a servir ¿para qué? Para describir y comparar personas sanas y que hayan perdido ese estado de salud, caracterizar cambios físicos durante las distintas etapas de la vida, comparar la forma relativa de hombres y mujeres y además la evolución
si es una persona deportista, en sus diferentes etapas de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, composición corporal y la forma en que se presenta esta composición. Entonces, el somatotipo va a venir expresado en una calificación de 3 números, ¿no? Que va a ser el 3, el 5 y el 2. Y en base a unas ecuaciones, a unas fórmulas que se tiene, se puede, además de ver externamente el cuerpo de la persona, calcularlo y expresarlo en números también, ¿no? Una persona endomorfa, mesomorfa y ectomorfa, ¿no? Entonces, si vamos viendo en las figuras, los varones pueden estar representados de esta manera y las damas de esta manera, ¿ok? Una persona endomorfa va a tener características como esta persona, ¿no? Que va a tender a acumular más grasita a nivel corporal, amplio y ancho de cuerpo, cuello corto y también no solo acumula masa de tejido adiposo, sino también acumula bastante músculo. Y tiene gran fuerza también ese tipo de personas, ¿no? Una persona mesomórfica va a estar en un parámetro de equilibrio en relación a sus partes corporales. Y un ectomorfo que va a ser también longilíneo, delgado, alto, con poca masa en tejido adiposo y también en tejido muscular, y quizás a veces más lábil para poder contraer algún tipo de problemas o enfermedad. ¿Ok? Aquí tenemos la explicación correspondiente. Entonces, una persona endomorfa, también llamada brevilínea, va a tender a acumular en el cuerpo mayor adiposidad en relación a los otros biotipos, va a tener tendencia al sobrepeso, formas corporales redondeadas y con curvas. No todos van a ser bajos, un porcentaje mayor es, según los estudios, sí. Las mujeres con exceso de peso en cuello hasta las rodillas, hombres desde la altura pectoral hasta la pelvis. Y si esta persona va a tender a hacer algún tipo de actividad física, en las cuales se puede destacar, por ejemplo, en el sumo los varones o en lanzamientos, ¿no? Entonces, el lanzamiento del martillo, básicamente de la bala, y si tiene gran potencia también, seguro que, y destreza, también seguro podrá destacar en otro tipo de deportes. Las personas que están equilibradas en relación a su peso corporal y los segmentos corporales, van a verse robustos en relación a la magnitud musculoesquelética, bastante masa muscular, musculosos, grandes, fuertes y atléticos, ¿no? Que es una característica. Hombros, cadera y musculatura están proporcionados con todo el cuerpo. Hombres en forma de la V, mujeres en forma del reloj de arena, y estas personas pueden tender a desempeñar en actividades deportivas como en las carreras, velocistas o en levantamiento de pesas, ¿no? La halterofilia. Y las ectomorfas o longilíneas van a caracterizarse por tener una linealidad relativa o delgadez, formas corporales longilíneas o largas. Son personas delgadas, altas y con poca grasa corporal, poco músculo también, con extremidades largas y tronco corto. ¿A qué se van a dedicar esas personas según los estudios? Puede ser salto de altura,
voleibol y algunas actividades de atletismo también. Ok, entonces todo esto ya está estudiado y nada más nosotros en nuestro examen básicamente veremos a cuál de estos biotipos pertenece la persona, y en relación a eso también será mi exigencia cuando yo quiera conseguir un resultado, o el plan que voy a instaurar, especialmente si dentro de mi plan existe actividad física para fortalecimiento muscular. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que tener a mano y me va a permitir hacer un mejor examen? Hemos hablado varias veces de esto, pero es bueno siempre volver a recordarlo, ¿no? En un lugar amplio, con temperatura confortable, la persona tendrá que estar descalza y con la mínima ropa posible. La medida del peso corporal y estatura sufren variaciones a lo largo del día, por lo que es deseable realizar a primera hora en la mañana. Entonces, cuando una persona se va a pesar y se va a medir, ideal que sea también en condiciones basales, así se llama esto. Entonces, cuando la persona no ha desayunado, ha despertado recién, y nos va a permitir un mejor peso y una mejor medición también. Entonces, si esto no es posible, conviene indicar la hora del día y las condiciones. Quiere decir que la persona por lo menos 2 horas antes no haya ingerido ningún tipo de alimento, haya hecho un pequeño reposo y se pueda hacer estos exámenes para tener parámetros que nos permitan hacer un seguimiento luego de cómo mejora esta persona. ¿Ok? El material que uno va a usar, desde la balanza de piso y todo lo demás, tiene que estar siempre calibrado con la mejor exactitud posible para iniciar todas las medidas. ¿Ok? Además, la exploración se iniciará marcando los puntos de referencia anatómicos, antropométricos, que se van a necesitar para el estudio. ¿Y cómo voy a hacer esto? Tengo que tener además mi lápiz dermográfico, ¿verdad? Ideal de empezar siempre por el lado derecho, excepciones si la persona es bilateral, si es zurda o hay algo que está hiper desarrollado, por decir, en el segmento que queremos empezar el estudio. Entonces, un parámetro importante para empezar las medidas antropométricas va a ser el índice de masa corporal, ¿no? Porque nos va a determinar el estado de salud de los individuos, ya que con el índice de masa corporal se puede saber si se encuentra dentro de los parámetros, si tiene sobrepeso, obesidad o delgadez extrema. Básicamente esto va a estar reflejado en relación a la estatura y el peso, y así además se pueda instaurar también un plan de tratamiento, no solo sobre la lesión del paciente, además de equilibrar el peso que tenga la persona, en déficit o en exceso. ¿Ok? Entonces el índice de masa corporal tiene esta fórmula, ideal poderla conocer y hacer las prácticas correspondientes, que vamos a hacer en la próxima clase, que hagamos una clase en videoclase. ¿Ok? Entonces tengo ya la relación. Ahora los resultados que obtenga van a tener también una interpretación. Y después de la interpretación también, además, va a venir al lado una explicación de qué consecuencias de salud puede tener la persona dependiendo el resultado que ha obtenido. Entonces, si una persona está con sobrepeso o con obesidad grado 1, puede sufrir trastornos gastrointestinales, puede sufrir alteraciones de la presión arterial, hipertensión, puede sufrir a nivel circulatorio también otro tipo de problemas, puede sufrir por el sobrepeso además dolores a nivel articular, por ejemplo de tobillos, de rodilla, de cadera o de columna, puede sufrir además o acercarse mucho a una enfermedad diabética, por ejemplo. Entonces, de esa manera uno puede ir viendo si su peso además le va a traer complicaciones de salud, y es muy importante.
Y en esta figura que ustedes ven, una persona muy musculosa y otra que tiene bastante tejido graso acumulado, si notamos acá los números que tiene estas balanzas para ambas personas, ambos tienen la misma estatura, ambos tienen el mismo peso, ambos tienen el mismo índice de masa corporal. Sin embargo, la composición corporal de estas personas es totalmente diferente. Uno ha acumulado bastante masa muscular y por eso ha ido aumentando su peso. Por eso tiene un índice de masa muscular elevado, 35. Y miren, aparentemente estaría entrando a obesidad grado 2. Sin embargo, todo ese aumento de volumen de masa muscular, y el músculo pesa mucho también, hace que esta persona nos dé este parámetro. En personas que practican levantamiento de peso o halterofilia, entonces no es tan correcto manejar este tipo de evaluación, porque su composición corporal es totalmente diferente a una persona sedentaria o en parámetros normales. Así que cuanto menos actividad hace, tiende a comer fuera de hora y algunos hábitos que están fuera de los rangos que uno los tiene como normales, entonces puede desarrollar una obesidad que le haga llegar a un parámetro también de 35 en el índice de masa corporal. Esta persona sí se nota que está entrando a un grado de obesidad y las consecuencias en salud también van a ser totalmente más graves en relación a tener otro tipo de parámetro, ¿ok? Entonces, si yo voy a hacer un índice de masa corporal, tengo que entender qué es la relación entre el peso y la altura de la persona, pero no así en relación a la composición corporal, ¿ok? Entonces, lo que lee aquí a los lados como características que van a hacerme llegar a una persona a una enfermedad, o tal vez vivir de una mejor manera en base a este índice de masa corporal, no va a ser suficiente, porque además tendría que medir tejido adiposo. ¿Cómo voy a medir? En este caso, con la bioimpedancia. Hay aparatos especiales que van a medir porcentaje de grasa corporal. Y si lo quiero hacer de manera manual, entonces tendré que tener el plicómetro, que me va a ayudar mediante los pliegues cutáneos, tener una fórmula que me permita saber si estoy en parámetros de salud adecuados, ¿no? O también se llama el lipocalibrador. Si quiero saber sobre las condiciones del tejido musculoesquelético, voy a tener que medir circunferencias o perímetros con la cinta métrica para poder primero comparar y luego saber que está dentro de parámetros correctos dependiendo del biotipo de la persona. Y si voy a ver tejido óseo, o puedo medir diámetros con el paquímetro, que es una especie de calibrador, los que conocen ese aparato, que ya hay estándares también en ciertas articulaciones grandes de nuestro cuerpo para poder hacer estas mediciones y tener un parámetro adecuado si el paciente está con la suficiente cantidad de masa ósea que pueda soportar todo su peso y cumplir las funciones de actividad física también con el paciente. ¿Ok? Entonces hay diferentes maneras de hacer esto también. Aquí tenemos otra vez esta figura que les explicaba. Entonces, además de conocer la relación estatura-peso, es bueno saber cuánto de porcentaje de grasa corporal hay en el cuerpo de la persona, porque cuanto más grasa se vaya acumulando, obviamente va a ser más dificultoso que esa persona pueda hacer actividad física, va a ser más dificultoso que respire correctamente, va a ser más dificultoso de poder hacer algún tipo de corrección postural si es que tiene alguna alteración, y reeducar algún tipo de actividad si su peso va a ser excesivo, ¿no? Entonces, normalmente las balanzas solo miden el peso, pero ahora existen balanzas
eh, que nos van a permitir no solamente medir un porcentaje de grasa corporal, esas balanzas son de impedancia o de bioimpedancia, entonces nos van a permitir además medir el porcentaje de líquido acumulado, de masa ósea que tiene nuestro cuerpo, de masa magra también que existe en nuestro cuerpo. De pronto nos van a medir la edad cronológica en relación al envejecimiento interno que tenemos por nuestros hábitos. Entonces son balanzas maravillosas, ¿no?, que ayudan mucho a poder determinar ciertos parámetros de hidratación, de tejido muscular, de tejido adiposo y todo eso. Es importante en un momento conocer todos estos parámetros. Entonces, lo que decíamos hace un momento, si voy a hacer mi relación de índice de masa corporal y salgo dentro de los parámetros de 18 a 24, donde estoy en un parámetro de peso normal, debe tener buen nivel de energía, vitalidad y buena condición física. Pero a veces esto no se cumple, porque este peso normal aparentemente, que debía llevarme a estos parámetros, no está en relación a este hombrecito que debía tener buena cantidad de masa muscular y poca de tejido adiposo, sino que al revés, puede tener un buen peso, pero ese buen peso que me da este parámetro puede ser mucha grasa y poco músculo. Entonces no es tan certero usar solamente esta relación de estatura-peso, ¿ok? Y aquí tenemos las alteraciones que puede tener una persona dependiendo del resultado de su índice de masa corporal. Otra cosa importante que nos va a ayudar a tener un equilibrio en nuestro cuerpo es la tasa metabólica basal. Entonces, el metabolismo basal es la energía que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir realizando las funciones básicas, como respirar, bombear el corazón, filtrar sangre, sintetizar hormonas o parpadear. Bueno, en este caso, cuando estoy durmiendo, también mi cuerpo está trabajando y requiere cierto tipo de cantidad de energía que le permita cumplir su metabolismo basal o sus condiciones básicas de supervivencia. Aquí tenemos un parámetro, en este caso fórmulas que nos van a ayudar a conocer cuál es mi tasa metabólica basal. Y como les decía, el metabolismo basal, o en este caso en condiciones basales, es hacerlo siempre al despertar, ¿no?, cuando no se ha ingerido ningún tipo de alimento, nada, y tener resultados más fidedignos. Ahora, si la persona hace alguna actividad física, tenemos otra fórmula. Si hace algo de ejercicio, tenemos una modificación de la fórmula. Si hace algo más de ejercicio, más intenso, otra fórmula. Y si hace a nivel profesional su actividad física, también va a ir cambiando la fórmula. ¿Por qué? Porque no puede ser una misma fórmula para todas las personas, para los sedentarios y para los deportistas, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de ejercicio que hace la persona, tenemos también algo que nos va a ayudar a sacar resultados que nos eviten acumular tanta grasita, por ejemplo, a nivel abdominal, que nos permitan tener más masa muscular, que nos permitan respirar mejor, que nos permitan que nuestro aparato circulatorio trabaje de la mejor manera y evitemos problemas a nivel cardiocirculatorio. Y por eso es importante además conocer la circunferencia abdominal, por eso la cinta métrica es muy importante también en nuestro caso. Porque los estudios han demostrado que si los hombres pasan, por ejemplo, de 90 centímetros su volumen abdominal, tienen tendencia a ciertas enfermedades que van a desencadenarse a nivel abdominal o quizás en la próstata y van a perjudicar también el latido cardíaco. Y si las mujercitas pasan de 80, igual, quistes de ovario, alteraciones a nivel del ciclo menstrual, problemas abdominales y también en los senos, qué sé yo, algún tipo de quistes o problemas a nivel cardiocirculatorio. ¿Ok? Es bueno conocer esos parámetros. Si no los conocías,
es bueno aprenderlos ahora. Y si los conocías, ahora es poner en práctica también algunas cosas para evitar llegar a estos parámetros en exceso. Entonces, como veíamos hace un momento, también tengo que medir perímetros, ¿no? O circunferencias, que van a ser los contornos corporales medidos con una cinta inextensible, ¿no? Una cinta métrica, que no tienda que no sea muy frágil y se estire mucho, ¿no? Que sea totalmente, que mantenga una dureza necesaria cuando yo haga una medición, forzando tal vez un poco esto. Porque además no se debe comprimir los tejidos, tiene que ser periférico, ¿no? Sin aplastar, literalmente, que solo roce el cuerpo. Entonces, tenemos algunos rangos que nos van a permitir hacer este tipo de mediciones, como hemos visto ya en los volúmenes abdominales. Pero también tengo que hacer comparativos a nivel del bíceps, por ejemplo, a nivel del abdomen, a nivel de la cintura escapular, a nivel de las axilas, en el vientre medio, como vemos acá, del brazo, en la parte más prominente del antebrazo, a nivel de las muñecas, en las caderas, a nivel más voluminoso del muslo, en las rodillitas y en la parte más voluminosa del tríceps, ¿no? O la pierna. Entonces, estos parámetros también me van a mostrar la relación que existe de mi tejido muscular, si el trofismo está adecuado de mi volumen muscular. ¿Ok? Y para terminar, como hemos visto hace un momento, los pliegues. ¿Dónde tengo que tomar los pliegues cutáneos? Si voy a usar el plicómetro, tendré que usar en el bíceps supraespinal, a nivel abdominal, de pronto en un pliegue en el muslo o en la parte posterior del tríceps, ¿no? A nivel anterior y a nivel posterior también subescapular, a nivel del tríceps o a nivel de las crestas ilíacas, posterior superior. Entonces, todos estos parámetros que he tomado los voy a poner dentro de una fórmula y voy a sacar una resultante. Y esta resultante tendrá que estar dentro de parámetros que ya se han estudiado en relación a si la persona es sedentaria, hace deporte o hace un deporte extremo. Entonces hay diferentes fórmulas y parámetros diferentes para poder ver si la persona está acumulando la cantidad de grasa suficiente que le va a permitir energía o le va a perjudicar en su rendimiento también. Entonces, para concluir, se estima que casi el 50% de la grasa corporal es subcutánea, por lo que el espesor de los pliegues cutáneos refleja indirectamente el contenido de la grasa corporal. Por eso cuando yo hago un leve pinzamiento con el plicómetro y saco un parámetro en milímetros en cada zona de estas que están marcadas, me va a dar una resultante, porque todos estos números que voy a sacar de los diferentes pliegues los voy a transportar a una fórmula. Y esta resultante me va a dar un número que tengo que comparar en los diferentes parámetros que tenga el tipo de persona que he evaluado. ¿Ok? A grandes rasgos hemos recordado algunas cosas más que en un momento, si me toca hacerlo, tengo que hacer. Porque no te olvides que muchos fisioterapeutas se dedican a la parte deportiva y tienes que aprender a hacer estas cosas también. Y esto es solamente evaluación. Tienes que aprender a hacer otro tipo de evaluaciones que van a estar ligadas exclusivamente a lesiones típicas en un deportista, por ejemplo. Entonces, esto va a ir avanzando, tú vas a ir aprendiendo y te vas a convertir en una persona muy capaz de resolver un problema cuando se te presente un paciente. ¿Ok? Entonces, con eso habríamos concluido la primera parte de lo que involucra la anamnesis y la evaluación física, para luego entrar desde la próxima clase exclusivamente a hacer examen físico general, regional y por sistemas. Un abrazo y feliz fin de semana.